Hola, muy buenos días. Hoy nos vamos a hablar sobre la Supervía Poniente en el nuevo capítulo de Derecho por México. La Supervía Poniente es una obra vial de cuota que une la zona de Santa Fe con el anillo periférico por medio de túneles, puentes y vías rápidas. Es mandada a construir para mejorar el tránsito en la Ciudad de México y evitar los graves problemas de vialidad con los que enfrenta. El problema es que al hacer esto entran con problemas de urbanización y de elementos sociales, donde interviene una desigualdad y problema de vivienda con habitantes de la colonia La Malinche. El Frente Amplio contra la Supervía Poniente es un conflicto social, en donde se relaciona la ilegalidad del proyecto. Lo que exige es un organismo de defensa para los derechos humanos y organización de la sociedad civil. Ahora vamos con nuestro reportero Alejandro Sarur. Así es, Daniela, muchas gracias. Pues bueno, aquí nos encontramos en las inmediaciones de la Supervía Poniente para platicarles un poquito de los costos sociales e ecológicos que significó la construcción de este megaproyecto. Empezándoles por platicar un poco del caso de La Malinche. La Malinche es una localidad ubicada en la colonia de la delegación Magdalena Contreras, que tiene una topografía montañosa y está rodeada por grandes montañas, para ser más específico por 11 cerros, los cuales generan barrancas que tienen manantiales y generan escurrimientos que desembocan en dos ríos principales, que se ven afectados por la construcción de este proyecto. Los habitantes de esta colonia se reunían frecuentemente en la denominada Zona Cero dentro de la misma delegación para platicar un poquito de las afectaciones de este megaproyecto. Ahí mismo se llevaron a cabo varias protestas para frenar la construcción de este megaproyecto. Protestas a las cuales se unieron varias personas con pensamiento similar a los opositores de la obra y sobre todo habitantes de Coajimalpa, que se quejaban y manifestaban para que no se privatizaran las barrancas conocidas como La Diferencia. Y los habitantes de la colonia Malinche manifestaban principalmente para evitar la destrucción del Parque Reforma Social, conocido como el pulmón de la ciudad. Otra de las grandes quejas que tenían los manifestantes ante la construcción de esta obra fue la gran irresponsabilidad y falta de medidas de seguridad que se tomaron al esta ser construida. Estas medidas de seguridad significaron la muerte, esta falta de medidas de seguridad significaron la muerte de varios trabajadores de la obra y de varios civiles, tal como fue el caso de la señorita Guadalupe Cruz, que murió, de 54 años, que murió al caerse de un puente afectado por la construcción de esta misma obra. Eso es todo, regresamos al estudio. Muchas gracias. Buenos días, hoy nos encontramos hablando por teléfono con el estudiante de Derecho Eduardo Garza, que nos platicará un poco sobre el Frente Amplio contra la Supervía Poniente. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a formar parte de este proyecto. Gracias a ti, dinos, ¿cuál es tu punto de vista sobre el caso? Ok, aunque la Supervía fue un proyecto que buscaba construir una ciudad mejor comunicada, con mejores vialidades y un beneficio directo para todas las generaciones, se consiguió quebrantando los derechos humanos de la comunidad que habitaba en este lugar. Existió lo que se llama desplazamiento forzado por parte del gobierno hacia todas las personas que eran parte de la comunidad de La Malinche. Perfecto. ¿Cómo ves reflejado el mundo del ser y el deber ser en el caso? El mundo del ser se ve reflejado en cómo la comunidad era capaz de expresar su ética, cultura y moral. En el mundo del deber ser se expresaron con manifestaciones, ya que hay diferentes formas de responder y actuar sobre las injusticias por las que estaban pasando. Ok, ¿cuáles son los tipos de normas que rigen la vida comunitaria desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, la vida de una comunidad se puede regir por diferentes tipos de normas. Podría decir que las principales son las legales, ya que todos nos regimos por ellas. Sin embargo, en una comunidad también existen las consuetudinarias, ya que se rigen también a partir de costumbres o conductas que ya saben cómo manejar. ¿Cuáles son los derechos humanos que se deben aplicar y respetar con respecto al caso? La cantidad de derechos humanos que se debieron aplicar fueron violados e ignorados son bastantes. Solo algunos de ellos podrían ser el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a un medio ambiente, el de y preservación, así como mejoramiento del medio ambiente, el derecho a la protección y mantenimiento de las áreas declaradas de valor ambiental, el derecho a ser informado sobre la realización de obras de parte de la Administración Pública del Distrito Federal, el derecho a la participación ciudadana y el derecho a la seguridad jurídica, así como el derecho a que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en leyes formales de carácter general.
Y dime, ¿tú hubieras hecho algo diferente a lo que hizo el gobierno? Claro, se pueden mejorar muchísimas cosas como se hizo el gobierno. El gobierno desalojó una comunidad, fue una violación al derecho de la ciudad. No importó si rompían los derechos humanos de las personas. El proyecto de la supervía trajo manifestaciones en contra desde sus inicios, con movimientos de vecinos del Frente Amplio y de la colonia La Malinche de la delegación Magdalena Contreras. Protestaban por la pérdida de sus terrenos y territorio ambiental, por lo que solicitaron un juicio. Diferentes entrevistas llevadas a cabo en junio y julio del 2012 demostraron que solo un 0.4% de las poblaciones se veían beneficiadas por el proyecto. Organizaciones como Ciudadanos por Contreras, Frente Popular, Francisco Villa y con el Movimiento Urbano Popular se unieron a las protestas, lo que llamó la atención de empresas, constructoras y autoridades que presentarán los estudios de impacto ambiental necesarios para la aplicación de las modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano. Con la incipiente fuerza y sus argumentos, obligaron al gobierno del Distrito Federal a proponer en mayo de 2010 una pequeña compensación ambiental que establece que se dará el 1.5% del cobro del peaje de la supervía a la creación del Fondo Ambiental Público del DF, con la intención de que se utilizará en la conservación y protección de las áreas naturales protegidas del poniente de la ciudad. Las mujeres fueron un gran factor de importancia en esta lucha, ya que organizaron una manifestación pacífica en el Frente Amplio contra la supervía que fue encabezado por mujeres en la glorieta de San Jerónimo el 8 de marzo de 2011. Una mujer importante que fue la vocera de este movimiento, se llama Lourdes Moreno, denunció que aunque la manifestación denominada Aglomeración contra la Supervía fue pacífica, hubo intento de agresión física hacia ellos por parte del GERI, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solicitó en varias ocasiones al gobierno del Distrito Federal que tomara las medidas necesarias para prevenir y poner en riesgo la integridad de las y los vecinos de esta colonia. A pesar del gran declive de tráfico vial en la parte de la ciudad que abarca este megaproyecto, gran parte de la gente de la Ciudad de México estuvo en contra de la construcción debido a los grandes costos ambientales, sociales y económicos que esta construcción implicó, y los funcionarios públicos encargados de los permisos de la obra ignoraron por completo el sentir de la comunidad con respecto al proyecto. Y ahora proseguiremos con mi compañera Irene. Buenos días, hoy nos encontramos con Jorge Medellín, quien nos platicará un poco sobre el Frente Amplio contra la supervía poniente y cómo vio las cosas que pasaron. Yo digo que hubieran respetado las zonas verdes de las personas que vivían ahí. Pues también yo digo que le afectó porque afectaron a todos los que estaban viviendo ahí, más a las áreas verdes. Pues en sí afectó porque les pagaron poco dinero por sus casas, y es lo que afectó hacia la economía. Después del juicio muchas personas no consiguieron el dinero que les llevaron de acuerdo. La ventaja de la supervía es de que muchos encontraron trabajo, pero la desventaja de eso es de que muchas personas perdieron mayor parte de su dinero por parte de sus casas. Agradecemos el reportaje anterior de nuestra compañera Irene y ahora vamos a adentrarnos con un poco de términos legales de esta situación. Dentro de esta comunidad sabemos que está en ellos el ser para que puedan expresar su cultura, su ética y sus morales, pero nunca se sabe realmente cómo va a reaccionar una persona y una comunidad. Luego, pasando con un mundo del deber ser, expresan diferentes acciones como marchas, puesto que saben que hay formas de responder ante la situación por la que están pasando. Aquí saben que se pueden aplicar leyes jurídicas y llevar a cabo juicios para expresar lo que es suyo. Ahora, siendo una comunidad esta de ganaderos, que están regidas principalmente por las normas sociales de su colonia, no podemos saber a la perfección cómo actuar alrededor de ellos. Esta comunidad está muy apegada a sus tierras debido a las dificultades por las que ha pasado de decretar sus viviendas como propiedades. Fue en la década de 1960 cuando la zona de La Malinche se empezó a urbanizar. Las tierras eran malas para el cultivo y es entonces cuando utilizan como se había trabajado para fábricas. El 20 de enero del 2011, la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México determinó que los derechos humanos violados durante la construcción de la supervía son derecho a una vivienda adecuada, derecho al medio ambiente sano, derecho a la participación ciudadana, derecho a la información y derecho a la seguridad jurídica. En el 2010, el gobierno del Distrito Federal y otras organizaciones de la sociedad civil
suscribieron un documento llamado la Carta de la Ciudad de México por el Derecho de la Ciudad. Este establecía que las personas exigían y pedían servicios personales, ejercían derechos sin discriminación y exigían una organización mejor para sus viviendas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solicitó al Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina implementar medida de precaución a favor de María Cristina Barros y Valero, una de las integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, quien ha recibido amenazas y mensajes en contra de ella y a su persona, colocándolos en la zona de La Malinche. Aún con toda la información antes mencionada, la violación de los derechos humanos continuó y no se respetó muchísimos de los pactos que se habían dicho anteriormente, y continuaron los intentos de desmovilizar a los vecinos con granaderos en la zona.